Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Dios les bendiga. ¿Qué tal la alabanza? ¡Wow! Un gozo, ¿cierto? Bueno, yo me he gozado mucho en la alabanza y realmente siempre es mi deseo que sea el Señor gozándose también en medio de la alabanza de su pueblo, de este pueblito que estamos aquí reunidos, de El Shaddai. Y realmente deseo que también haya sido un gozo para los que están al otro lado de la pantalla, que sea el Señor glorificándose en sus vidas. Realmente que ese es mi deseo. Y solamente les voy a, antes de empezar, resulta de que tengo una memoria ahora un poquito de pez, un poquitote. Mercedes me había encomendado que les recordara cuando fuera Pentecostés y a mí se me olvidó. Y fue la semana pasada. Y toda esta semana he estado con eso. Ay, Señor, ¿cuándo es Pentecostés? ¿Cuándo es Pentecostés? Y le digo, Diana, ¿cuándo es Pentecostés? Pues hay que mirar el calendario, claro, lo más lógico, pero a mí no se me ocurrió. Y resulta que Pentecostés fue la semana pasada, el domingo pasado. Pero les quiero leer ese trocito que pasó en Hechos 2. Se los voy a leer yo, no tienen que ir. Dice, Hechos 2 del 1 al 4, les voy a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y mi oración es que el Espíritu Santo siga con nosotros aquí en esta mañana. Igual no vamos a salir hablando en lenguas. Señor, es mi ruego que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de su palabra, de la palabra que vamos a leer en esta mañana. Para mí de verdad que es un gozo cuando empiezas a leer la palabra. Y vamos a seguir en Nehemías 12, vamos a avanzar un poquito más. En Nehemías 12 leeremos del 1 al 26 porque estábamos un poquito estancados. Hoy vamos a avanzar, pero es un gozo cómo la palabra se empieza a conectar, y está Esdras, están Crónicas, hay profetas, cómo todo el Señor lo va uniendo, y es una explosión así, es una maravilla ver esa palabra de Dios cómo se conecta. Y claro, es mi oración que el Espíritu Santo, no sé de qué manera, por lo que vamos a leer, porque son todos nombres, pero que sea Él haciendo una obra en nuestra vida. Porque igual lo vamos a leer y vamos a decir, para esto me hubiera quedado en mi casa, para leer nombres y nombres y nombres. Pero no, realmente ruego al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito y amadísimo Padre Celestial, mi Dios, yo te quiero dar muchas gracias, Padre, por este día, por permitirnos adorarte, por permitirnos alabarte, Señor, disfrutar de ese gran privilegio de acercarnos, Señor, al lugar santísimo en alabanza, en adoración y en oración también, Señor. Mi Dios, gracias por este privilegio. No permitas que nosotros lo menospreciemos, Señor, este gran privilegio, este deleite, Señor, que tenemos de poder ir a tu presencia y orarte, Señor, y hablarte, mi Dios, entrar en comunión contigo. Yo te ruego, Padre Celestial, que me laves, Señor, que quites de mí, Señor, toda ansiedad, toda preocupación, que seas tú encaminando la lectura de tu palabra, Señor, porque no es mi palabra, es tu palabra, Señor, y guiándonos y redarguyéndonos y confrontándonos y exhortándonos, Señor, y avivándonos, Dios de los cielos. Danos entendimiento, Señor. Y sí, mi Dios, es una porción que da para quedarse dormido, Señor, pero yo te ruego que nos mantengas despiertos, Dios de los cielos. Te lo suplico, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí en medio nuestro. Y también del otro lado, con los maestros, ayúdalos, Señor, y bendice a cada uno de los niños, Señor, que desde su niñez ellos atesoren tu palabra y te amen, Señor. También te ruego por los que van a escuchar esta predicación próximamente, Señor, a través de la pantalla,
que también seas tú, Señor, abriendo sus ojos de su entendimiento. Gracias, pues, mi Dios, por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que vamos a leer Nehemías 12, del 1 al 26. Vean cómo vamos a avanzar. Aunque ya hemos leído una porcioncita, pero vamos a arrancar otra vez desde el principio. Y nos ponemos de pie, como es la palabra del Señor. Y dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. Quiero que se queden con ese nombre, Jesúa. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reum, Meremot, Iddo, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salu, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Y Badbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiacín, y Joiacín engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiacim, los sacerdotes, jefes de familias fueron: de Seraías, Meraías; de Jeremías, Ananías; de Esdras, Mesulam; de Amarías, Joanam; de Melicu, Jonatán; de Sebanías, José; de Arín, Abna; de Merayot, Elcai; de Iddo, Zacarías; de Ginetón, Mesulam; de Abías, Sicri; de Miniamín, de Moadías, Piltai; de Bilga, Samúa; de Semaías, Jonatán; de Joyarib, Matenai; de Jedaías, Uzi; de Salai, Calai; de Amoc, Eber; de Hilcías, Asabías; de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Badbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. ¡Wow! ¡Ay, nombres! Más nombres. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como ya hemos estado estudiando los versículos del 1 al 9, que ya lo vimos, pues son los nombres de muchos sacerdotes y levitas que eran eminentes durante el tiempo de Zorobabel. Recuerdan que fuimos atrás, que subieron con él de Babilonia. Tal vez son mencionados ¿para qué? Para incitar a sus respectivos descendientes, a los que les van a suceder, claro, en el oficio, a imitar su fidelidad. Entonces se los traen como a memoria, quiénes eran, por qué están allí, ¿no?, ocupando ese oficio o de sacerdotes o de levitas. Como dato, Abías, que es mencionado en el versículo 4, que dice Iddo, Gineto, Abías. Abías es uno de los antepasados de Juan el Bautista. Cuando lean allá Juan el Bautista y dice de dónde viene, es de este orden sacerdotal, de Abías, ¿vale? Entonces, para que vean cuán importante es el conservar las genealogías. En los versículos 10 y 11
Dice, Jesúa engendró a Joiacín, y Joiacín engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Estos son el linaje sucesorio de los sumos sacerdotes. No son solo sacerdotes, sino los sumos sacerdotes, ¿vale? Como Aarón, que fue el sumo sacerdote, luego su hijo Eleazar, luego su hijo Finés, y así, hasta llegar ahora a tiempos de Zorobabel y tiempos de Nehemías, ¿vale? Durante la monarquía persa, entonces de estos dos versículos son durante la monarquía persa, desde Jesúa, que también es conocido como Josué, que vamos a ver que en algunos libros se lee Jesúa, en otros se va a leer Josué, Jesúa hijo de Josadac, Josué hijo de Josadac. O sea que requiere estar muy atentos. Y porque era en el tiempo de la restauración hasta Jadúa, que era el sumo sacerdote, según se cree, cuando el tiempo de Alejandro Magno, ¿vale? Después de la conquista de Tiro, Alejandro Magno llegó a Jerusalén y presentó sus respetos a este sumo sacerdote. Se cree, algunos dicen que no puede ser que es un bisnieto de él. Bueno, esto ni nos salva ni nos condena, lo importante es que aquí sí figura un Jadúa, ¿vale? Y dice que le salió al encuentro a Alejandro Magno con unas ropas muy espléndidas, pero lo más importante es que él salió mostrándole la profecía de Daniel. Más exactamente como el capítulo 8, versículo 21, donde es que habla de Alejandro Magno. Claro, con nombre no lo leemos así en Daniel, pero sí habla haciendo referencia a él, quien había predicho esas conquistas. Entonces, claro, hay que hacer memoria de Daniel 8, ¿no? Está hablando de todos los imperios, las imágenes que se vieron, y wow, es grande esto, ¿no? Luego del versículo 12 al 21 tenemos los sacerdotes jefes de familias. De la siguiente generación de Jesúa, ¿vale? Podemos ver de dónde desciende cada sacerdote, aunque hay alguna variación al escribir los nombres. Y otra cosa que me resulta interesante es que van menguando. Sabemos que eran 24, ¿no? El orden sacerdotal. Pero cuando arrancamos y Nehemías nos hace memoria de los sacerdotes que había en tiempo de Zorobabel, leímos 22. O sea, en los primeros versículos del 1 al 7 leemos 22 sacerdotes. Pero luego del 12 al 21 vamos a leer 20 sacerdotes. Y de cada sacerdote nos va a decir quién es el que le sigue. ¿Ven? Por ejemplo, dice, en los días de Joiacín. ¿Quién era Joiacín? El hijo de Jesúa, que lo leemos en el versículo 10. ¿Ve? ¿Cómo es el siguiente linaje, la siguiente descendencia? O sea que estamos avanzando años de un versículo a otro. En el 10 leemos unos sacerdotes y luego en el 12 son años, o sea que ya son hombres, han crecido y están haciendo el oficio ahora de sacerdotes. Entonces, ¿ves? De Joiacín, en los días de Joiacín, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, ¿ven? Que es el primero que nos nombra en el versículo 1 también. Dice, y con Jesúa, Seraías. Pues de Seraías, ¿quién va a ser? Meraías. Y de Jeremías, Ananías. De Esdras, Mesulán. Y entonces así ustedes van haciendo esa comparación, ¿ven? El descendiente. Pero claro, apunten, yo ahí tengo mi cuaderno, que es donde yo primero empiezo a hacer todos mis apuntes. Yo empiezo, para que ustedes sepan cómo yo empiezo, con el método del pastor. Con las preguntitas, personajes principales, así empiezo. Y me empiezo a hacer mis columnas de todos estos nombres y voy haciendo flechas. Y anda, ¿y cómo se va conectando todo? Porque claro, tú lo lees así, ¿y esto? Pero entonces, claro, al ir escribiendo te vas dando cuenta que también algunos nombres cambian como la escritura. ¿Ves? En el 14 dice de Melicu, pero en el 2 dice Maluc, pero es el mismo.
Y así, algunos van a ir cambiando la escritura. Recordemos que esto va a cambiar. Hay años de por medio. Y siempre pues traigo a memoria pues el nombre de mi hijo. Michael, Miguel, Mijael, ¿ve? Y es el mismo. O Miguel, lo mismo, nuestro Miguel es Michael, Mijael. Pero aquí se llama Miguel. Entonces puede haber esto, ¿no? Y veo que hay 20. O sea, ya hay 2 que no nos dicen qué pasó con ellos, sus descendientes. No hay ese registro. Nos faltan 2, Atus y Maadías. Si ustedes se ponen en esa labor de ir comparando, se van a dar cuenta de que de Atus y de Maadías no está en la lista de la siguiente generación. ¿Vale? Luego el versículo 22, los levitas en días de Eliasib. O sea que ya a la siguiente generación. Y de Joiada, de Joanán, la otra generación, y de Jadúa, la otra generación. Dice que fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Todo eso está registrado. No los estamos leyendo nosotros aquí, pero había un registro, ¿vale? Darío el persa, dice ahí. Darío el persa quizás se refiere a Darío II, quien gobernó Persia desde el 423 hasta el 404 antes de Cristo. Según el papiro elefantino, Joanán era el sumo sacerdote en el 408 antes de Cristo. Entonces, claro, todo esto es historia. Hay escritos históricos que van a ir corroborando. Bueno, la Biblia es la que corrobora la historia, en realidad. Es posible que Nehemías viviera para ver el hijo de este. Jadúa se convertía en sumo sacerdote en alguna fecha entre el 408 y el 404 antes de Cristo. Creo que ya Nehemías tenía que estar muy chuchumequito, pero porque claro, él es el que está registrando esto. Pero bueno, luego en el 23 dice, los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. ¡Wow! Las crónicas, claro, eran unos registros públicos en que se guardaban las genealogías con gran regularidad y exactitud. Eran muy exactos. Las muchas generaciones se extendieron desde Adán hasta Josadac, que es el que van a llevar en cautiverio a Babilonia. ¿Y dónde encontramos esto? En el libro de las crónicas. Primero de Crónicas 6, para que le echemos una ojeada. Vamos a ir, primera de Crónicas 6, aunque no lo leamos todo, pero vamos a hacer así. Una vista de esas rápidas. Un zoom. Primera de Crónicas 6. Y bueno, miren, ahí arranca los hijos de Leví. ¿Y quién era Leví? Hijo de Jacob. Ajá. El linaje sacerdotal. Y ahí arranca, ¿ves? Los hijos de Leví, Gersón, Coad y Merari, los hijos de Coad. Y va dando todos los nombres hasta llegar a... En el 15, y dice, y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. ¿Ven? Arranca hasta todo ese registro, desde Leví hasta llegar a Josadac, que es llevado cautivo. ¿Y Josadac quién va a ser? El padre de Jesúa, que es el sumo sacerdote. Es Jesúa el que regresa con Salatiel. Ahí en el versículo 1 leemos, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. ¿Ve que les dije? Tengan este nombre, Jesúa. Y luego al final del 7 dice, y sus hermanos en los días de Jesúa, haciéndonos referencia al sumo sacerdote, ¿vale? Algunos eruditos sugieren que la referencia que se hace a la línea de Eliasib
hasta 3 generaciones posteriores, hasta llegar a Jadúa, fue añadida por otra persona, es lo que les decía, diciendo de que no fue Nehemías el que lo escribió, porque si no estaría demasiadamente viejo. Pero para Dios no es imposible, ¿no? Pero ciertamente es posible que el bisnieto de Eliasib ya hubiera nacido mientras Nehemías vivió. Que no lo hubiera visto hombre no quiere decir que no lo hubiera visto nacer. Entonces, eso es algo que está ahí, ¿vale? Luego, Jonatán, que es nombrado en el versículo 12:11, perdón. Y Joiada engendró a Jonatán. Es probable que sea el mismo Joanán que está en el versículo 22. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán. Que sea ese mismo. Jonatán y Joanán, que sea el mismo, ¿vale? No, Jonatán en el versículo 11 y luego Joanán en el versículo 22. Es posible que sea el mismo hombre, solamente que está escrito de otra forma. Así como Malico, ¿cómo era? Maluk y Meliku, y hay más, que va cambiando la escritura. ¿Sí? Sí, Mónica, me dice José, y yo Mónica, y bueno. Algo que veremos más adelante, no en este capítulo, más adelante será en el 13, creo que es que está, es que el sacerdote Eliasib va a ir a emparentar con Tobías. No sé si alguien recuerda quién era Tobías. Mala cosa. ¿Ah? No, era de los enemigos, de los que vinieron a hacerle zancadilla a Nehemías para edificar. Wow, para que no construyeran el muro. Este sacerdote va a emparentar con él. Ya lo veremos. Entonces los demás sacerdotes se volvieron como remisos, bueno, como flojos, como dejados en lo que tenían que hacer. Uno se desmadra, como se dice vulgarmente, pues el resto también empieza, ay sí, pues no, eso es lo que no debemos hacer. Es triste que esta mañana estaba oyendo de que uno de los cantantes de Newsboys, no sé si saben quién es, de los que cantan la canción de Dios no está muerto, pues no sabía que a principio de año había dicho que salía del grupo y resulta que dejaba todo el ámbito cristiano y ahora sale a la luz que es que está siendo investigado por drogas, abusos sexuales hacia otros hombres, o sea, unas cosas, y resulta que se dice que era un secreto a voces. Y el hombre que lo comenta decía, ¿cómo que era un secreto a voces? Entonces, tenía que haberse hecho público, no nos podemos quedar callados. Porque es que a veces solemos hacer eso, ¿no? No, es que esto es entre familia, no, es que esto es de familia. Y se van haciendo esos tapados y van trayendo contaminación a la congregación. Porque es que no es solo tu familia. Si tú eres cristiano, perteneces a un cuerpo. Y va a afectar. Todo lo que tú te contamines por fuera va a afectar. Y peor aún, si estás en un lugar que está sirviendo a Dios. En nuestra congregación lo ha habido casos de gente que está en el altar y estaban llevando una doble vida. Cuando se destapó, pues claro, no gustó. A nadie nos gusta que nos saquen los trapitos al sol, pero a veces es necesario para que haya sanidad. Y hermanos, o sea, si hay algo que se tenga que saber de nuestra vida, mejor confesar, pedir perdón y seguir. No te tienes por qué ir de la congregación. Si realmente lo que quieres es que el alfarero te moldee, te transforme. Porque si Dios nos perdona, ¿quién somos nosotros para no perdonar a uno que está en el error? Lo que no se puede es acolitar, como lo que va a pasar con Tobías, a tal punto que había una prohibición y lo van a meter en uno de las habitaciones del templo. O sea, que es que va a ser tremendo.
Ay, Señor. Pero hay algo importante, que los levitas, ellos se portaron con mayor celo. Y lo hemos estado viendo ahí en el libro de Nehemías. Ya vimos hace un tiempo los que habían tenido a su cargo la traducción y exposición de la ley. Lo leímos en Nehemías 8:7, unas paginitas más atrás. Nehemías 8:7. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Pero quiénes eran? Levitas, lo dice al principio del versículo. En lugar de ser el sacerdote, los que estaban interesados eran los levitas, en que la gente, en que el pueblo entendiera la palabra de Dios. ¿Acaso ellos no podían hacerlo? Claro, sí, también. Pero eran los sacerdotes. Y luego la exhortación a orar y a alabar a Dios también lo hacían los levitas. Nehemías 9, 4 y 5, que también esto ya lo leímos hace un tiempo, dice Nehemías 4, dice, luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Los levitas animando al pueblo. Amén. Volviendo a Nehemías 12, del versículos 24 al 26, nos va a decir, dice ahí, los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel. ¿Ves? El mismo Jesúa que hemos estado leyendo, que les dije que leyéramos en Nehemías 8 y en Nehemías 9. Este es Jesúa, un levita, no Jesúa, el sumo sacerdote, hijo de Josadac. Se llaman igual, pero son distintos hombres, ¿vale? Uno es hijo de Cadmiel, se cree, y el otro es hijo de Josadac. ¿Estamos? Entonces el 24 dice, los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bakbuquías, Obadías, Mesulán, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas. Bueno, quedémonos en el 24, hasta donde dice que guardando su turno. Digo, ya hemos visto. Hay muchos nombres, muchos, y requieren toda nuestra atención. Es fácil pensar que todo el tiempo estamos hablando de las mismas personas. ¿Ven lo que le está diciendo de Jesúa y Jesúa? Y es sí y es no. Porque sí estamos hablando de la misma persona en algunos versículos, cuando se refiere a Jesúa, hijo de Cadmiel, y en otros cuando se refiere a Jesúa, hijo de Josadac. Asabías, que ahí hay un Asabías, ¿ven? Los principales de los levitas, Asabías, es posiblemente el mismo hombre que se menciona en el capítulo 3, versículo 17 de Nehemías. Capítulo 3, versículo 17. Dice, tras él restauraron los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Mira, ahí está Keila, nuestra Keila. Que posiblemente es ese mismo hombre. Y luego dice, Serebías y Jesúa se mencionan en el 12:8. Sí, se devuelven y dice, y los levitas Jesúa, Binui, Cadmiel y luego Serebías, sean estos mismos levitas, ¿vale? Como los encargados de dirigir la alabanza y acción de gracias,
Posiblemente o probablemente Jesúa, hijo de Cadmiel, debe leerse como Jesúa, Binui, Cadmiel, como en el versículo 8. En el versículo 8 dice Jesúa, Binui, Cadmiel, que igual lo que quiere decir es eso, Jesúa, hijo de Cadmiel. Wow, es que al final vamos a tener que aprender hebreo, porque es que si no nos vamos a perder chismes espirituales. ¿Ve? Pero es que se le va perdiendo a uno. Bueno, sigamos. Matanías, Bakbuquías, Obadías, Mesulán, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Entonces Matanías y Bakbuquías se asocian con la música en versículos 8 y 9 también, porque ahí dice que Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y Bakbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. ¿Ven? Cada persona tiene el ministerio que Dios le da, su trabajo, como levita, como portero y levita y cantante, como todo, o sea, está ahí. No solo pasa en el Shaddai, lo estamos viendo ahí. Tenga voz o no tenga voz, como dijo Daniel, o como, ¿cómo es? Audiovisual y levita, y allá que próximamente, o sea, el Señor obra en todos y nos va capacitando. El Señor no escoge a los más capacitados, Él capacita al que escoge y el que se deja usar. Claro, estos vemos que sí descienden de esos linajes. Y siempre me voy a aferrar a Pedro 2, primera de Pedro 2, 9. Somos ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahí estamos, ¿ven? Igual no estamos en una lista, una genealogía de levitas o de sacerdotes, pero somos real sacerdocio. Amén. Amén. Y como ya le estaba diciendo, dice que Matanías y Bakbuquías se asocian con la música en versículo 8 y 9, pero en el 25 se dice que eran guardas. Entonces es posible que realizaran ambas actividades. Un día estaban en la puerta y otro día estaban dirigiendo alabanza. Sin temor. No me lo he inventado yo, lo estoy leyendo aquí. Luego dice Obadías, probablemente es Abda, del capítulo 11, 17. Obadías lo estamos leyendo en el versículo 25 del capítulo 12. Pero en el capítulo 11, versículo 17, dice, más hacia el final, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galar, hijo de Jedutún, ellos estaban también para el tiempo del... Bueno, voy a leerles todo el 17. Capítulo 11, 17 dice, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias, al tiempo de la oración. Luego Bakbuquías, el segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galar, hijo de Jedutún. Se cree que es este mismo Obadías, que diga. Wow. Es que son tantos, Señor. Y luego Mesulam, que también es mencionado al principio de los que empiezan a reconstruir, en el capítulo 3, versículo 4. Vamos otra vez al capítulo 3, versículo 4. Dice, los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron. Versículo 4, perdón. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel, y luego junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Pero estaban, ¿ves?, restaurando las puertas. Y luego en ese mismo capítulo, en el versículo 30, fue de los que restauró doble, Tras él Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. No le importaba trabajar doble, que ya fue a restaurar en la puerta, ahora trabajo aquí, donde haga falta. No es que no, pues todo yo.
todo yo reconstruyo y ahora también vigilo la puerta. Sí, también, porque es para la gloria de Dios. No, pero es que Ale solo llega y se sienta. ¿Cuándo va a sentar en la puerta? Para la gloria de Dios, llega y se sienta y que esté atento a la palabra de Dios. Sin estar mirando qué hace el uno o el otro. ¿Qué te puso el Señor a hacer a ti? El Señor ya le dio bastante trabajo a Alex. Hay un ministerio bien grande. En su casa ya tiene una congregación. Entonces, trabajo tiene. Más grande que el Shaddai. Ay, casi más grande que el Shaddai. Entonces, cada uno en lo que el Señor nos puso, ¿vale? Como ya les dije, puede haber variación en las ortografías y se cree que este Mesulán es el mismo Salum que junto con Talmón y Acub eran porteros. En Primera de Crónicas 9:17, porque es que luego en Primera de Crónicas, ven, así como leímos todos los levitas, hasta Josadá, también nos va a ir diciendo hasta los porteros, según todo ese tiempo. Primera de Crónicas 9:17. Dice, y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos Salum y sus hermanos. Salum era el jefe. Se cree que es Mesulam. Y leemos y tanto nombre. Pero el Señor ha cuidado de que ese nombre quedara allí escrito una y otra vez. Porque el Señor sí estaba viendo el trabajo de ese hombre, que para muchos está siendo desapercibido, pero para Dios no. Entonces no pensemos, hermanos, que porque nuestros nombres no están por ahí figurando, no salen en la tele, no salen en YouTube, no tenemos muchos likes, el Señor no está haciendo eco de todo lo que nosotros estamos haciendo para su gloria. Amén. Ahora se me apaga, perdón. Así que, y ahora sí, nos vamos a quedar solo con Jesúa. El Jesúa que aparece en los versículos 1, versículo 7, versículo 10 y 26. Significa, Jesúa significa Yahvé es salvación. Y Jesúa es también Josué y Jesúa es también Jesús. Y entonces el sumo sacerdote llevado al exilio por el rey Nabucodonosor de Babilonia. El Jesúa, como ya se los he estado diciendo, que está en Nehemías 12:8, es otro. Este es levita. Es el mismo de Nehemías 8:7, como ya leímos del capítulo 9, 4 y 5, en el capítulo 10, versículos 9. Es ese mismo Jesúa levita. O sea que en este capítulo 2 estamos leyendo dos Jesúas distintos, un sumo sacerdote y un levita, ¿vale? Y hay más Jesúas en los libros de Esdras y de Nehemías. En Esdras 2:6, en Esdras 8:33 es otro Jesúa, en Nehemías 3:19 y 7:11 es otro Jesúa. Para cuando lean Jesúa, no es el mismo. Hay que trasegar, hijo de quién es este. Tranquila. ¿Hijo de quién o padre de quién? Eso es lo que nos va a hacer unir los puntos. ¿Vale? Entonces Jesúa regresó a Jerusalén con Zorobabel alrededor del 537 antes de Cristo. ¿Vale? En Nehemías capítulo 7, versículos del 5 al 7, vamos a ir atrás. Nehemías 7. Del 5 al 7. Entonces, esto es Nehemías contándonos, ¿no? Lo que pasó. Y dice Nehemías: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé
el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, que es otro Mardoqueo, no el de Esther, Bilsán, Misperet, Bigvai, Neún y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Bueno, y ahí sigue. ¿Ve? Entonces, es de los cautivos. Nehemías encontró ese registro. Él encontró ese libro de las genealogías. Y en Esdras 2.1 también. Esdras también lo dice. Esdras 2, un libro más atrás. 2, 1 y 2. Si no lo puede encontrar, por lo menos apúntelo. O vuelva y vea la predicación. Y ya se va apuntando todo. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Baana. Esdras y Nehemías, los dos nos están diciendo lo mismo, que son los que regresaron. Entonces, este Jesús es el que regresó con Zorobabel, que también ya estuvimos viendo bastante de Zorobabel. Entonces, este Jesús dirigió la reconstrucción del altar y la restitución de sacrificios en Jerusalén. Cuando leímos de Zorobabel, a la par leíamos lo de él, porque siempre van de la mano. Zorobabel y Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Iban juntos. En Esdras 3.2.5 lo leímos, que ellos se levantaron y reconstruyeron el altar y instauraron otra vez los sacrificios. Eso lo leímos, ¿vale? Pero apúnteselo para que vuelva y lo lea. Esdras 3, versículos 2 al 5. Luego que se comenzó la reconstrucción del templo, hubo que pararla. ¿Por qué? ¿Por qué hubo que pararla? Porque hubo una fuerte oposición, ¿cierto? De tal forma que empezaron a mandar cartas incluso al rey de Persia que investigara, a ver esta gente por qué está aquí construyendo este templo, que es que se quieren separar. Y bueno, ahí toda la investigación, y al final el rey manda a decir que los dejen y que les den la platica y que les den la madera y que les den comida y que les den de todo. Gloria a Dios. Porque ellos primero vinieron con patrañas, ¿no? Ay, no, nosotros somos como ustedes, vamos a construir con ustedes. No eran de ellos. Solamente querían infiltrarse, ser cizaña y traer contaminación a la congregación. Pero ahí Zorobabel y Jesúa les dice, y los demás jefes de casas paternas de Israel, ¿qué les dijeron? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Eso lo leímos en Esdras 4, del 3 al 7 también. Todo eso ya lo hemos leído, pero se los recuerdo para que se lo apunten y lo relean, ¿vale? Y así que correspondencia posterior permitió que el rey Darío recobrara, lo que les acabo de decir, la proclamación de Ciro, que autorizaba la reconstrucción del templo. Y todo esto sucedió luego de que Jesúa continuara la predicación profética de Zacarías y Ageo. Aquí van a entrar otros libros, Zacarías y Ageo. Ellos van a renovar los esfuerzos para reconstruir el templo. Y Esdras 5, 1 y 2 nos lo dicen. Esdras capítulo 5. Versículos 1 y 2. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, ven que no es el hijo de Cadmiel, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban.
aunque ya se lo estoy diciendo todo el tiempo, de todas maneras hago la pregunta, ¿y cómo sabemos que Josué, porque en algunos capítulos va a decir Josué, es el sumo sacerdote Jesúa? Porque Nehemías 12:10 dice que Jesúa engendró a Joiacín. Y en el versículo 12:26 dice Joiacín, hijo de Jesúa, hijo de Josadac. Entonces sí es la misma persona. Jesúa, el padre de Joiacín, es hijo de Josadac. Y Zacarías nos lo va a confirmar, que es el mismo Josué y también Ageo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Zacarías. Zacarías 6, que es más hacia el final de los profetas menores llegando al Nuevo Testamento. Es uno antes del Nuevo Testamento, porque es Zacarías y Malaquías. Entonces, Zacarías 6, versículos del 11 al 3. Aquí nos va a nombrar algo. Hay una coronación simbólica de Josué o de Jesúa, ¿vale? Dice, tomarás pues plata y oro. ¿Ah? 6 del 11 al 13. Del 11 al 13. Dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y es como un doble cumplimiento, ¿no? Sí, Jesús es el sumo sacerdote, pero él no es el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Jesucristo es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y lo edificó, ¿sí o no lo edificó? Porque ¿cuál es el templo? ¿Hay un templo físico hoy en día? No, pero hay un templo espiritual. ¿Y quién es ese templo? Nosotros. Y lo edificó Jesús, porque el templo está cimentado en la roca que es Cristo. ¿Ah? En 3 días lo reconstruyó. Él dijo, él mismo es el templo. Amén. Vale. De los hijos de Jesúa hay algo que dice que no está tan bien. De Jesúa, hijo de Josadac, habían tomado mujeres extranjeras. Eso lo dice en Esdras 10. Volvamos a Esdras 10. Versículos 18 y 19. Esdras 10, versículos 18 y 19 dice: de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y al final pues vuelve y dice, y de ahí para abajo están dándonos los nombres de todos los que cogieron mujeres extranjeras. Y en el 44 al final dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Diré más que ellos eran sacerdotes. Y yo me pregunto si acaso por cositas así es que Satanás está allí acusando. Porque en Zacarías 3 se dice que Satanás estaba acusando a Jesús. Vamos a ir a Zacarías 3, volvamos atrás. Y es corto, no lo vamos a explicar, pero ruego al Espíritu Santo que les deje entender cositas, ¿vale? 3, lo voy a leer muy rápidamente. Zacarías dice, me mostró al sumo sacerdote Josué,
el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Claro, a ver, el sumo sacerdote es el único del pueblo que tiene el privilegio de ir, ¿cierto?, a la presencia del Señor, al lugar santísimo. Claro, entonces por eso dice que él estaba allí delante del ángel de Jehová. Pero por el otro lado está ahí el acusador. Míralo. Ay, ¿quién lo ve? ¿Y nosotros? ¿Se creen que no están así? Cuando estamos rogándole al Señor para algo, que nos ayude en algo. Sí, mira la menuda mentirosa, hipócrita esta que estaba mirando mal, que yo la vi, que nos acusándonos todo el tiempo. Hace lo mismo. Y tal vez trayendo cosas del pasado que ya Dios nos perdonó y está ahí chinchando, acusando. Vale. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Cuando venga a nosotros esa acusación que está ahí, ay, pero qué hipócrita, ¿a qué vas a ir el domingo? Después de cómo le contestaste a tu marido el viernes, después de lo que le hiciste a tu hijo el martes, después de la palabrota, después, vas a ir el domingo a alabar y a levantar manos. Serás falsa. O el otro que levantó un dedo porque se le atravesó otro. Ay, pero míralo al hermanito. ¿Cuántas cosas? Que está ahí chinchando, y para que poner nuestro pienso, para que el domingo no estemos aquí como un solo hombre en la presencia del Señor. Y ya no que no vengamos el domingo, es que ni siquiera oremos en nuestra casa, porque ¿con qué cara yo voy a orarle al Señor? Y trae ese enfriamiento a nuestra vida. Y nos va pagando. Y no, sí, es que soy tan hipócrita que no merezco ni orar, no merezco ni leer su palabra, no merezco ni abrirla. Y no la abrimos. Y no la leemos. Y no oramos. Y no alabamos. Por estar oyendo la voz del acusador. ¿Qué es lo que él quiere? Porque a lo que más rabia le da es que aunque él todavía se presenta y está ahí ante la presencia del Señor acusándonos, él sabe que en la eternidad no va a ser. Él no va a estar. ¿Y quiénes van a estar? Nosotros. Para la gloria de Dios. Y eso es lo que a él le da rabia. Y por eso no quiere que vengamos al arrepentimiento. Por eso no quiere que confesemos nuestros pecados. Por eso no quiere que leamos su palabra y seamos libres. Porque si él no va a poder estar en la eternidad, no quiere que nosotros tampoco estemos. Y el Señor le dice: Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Jesús no es nadie. Sí, es un sumo sacerdote, pero es un tizón y eso somos nosotros. Madera quemada. Y aún así el Señor hace una obra nueva. Amén. Y la quiere hacer. Debemos dejarnos. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Yo decía que no iba a explicar y aquí estoy como dándole. Claro, nuestros pecados nos hacen ver inmundos, sucios. Y el pobre Jesús, que era que venía representando a todo el pueblo, ya no solo sus pecados, sino todo el pueblo, imagínate cómo se vería el pobre. Y claro, Satanás ahí chinchando. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿No lo ha hecho el Señor con nosotros? Cuando Él perdonó nuestros pecados, cuando nos lavó con su sangre preciosa y nos dice que nos da vestiduras blancas de lino limpio, resplandeciente, porque esa es la novia que Él quiere encontrar, vestida de lino fino. ¡Wow! Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Alguien recuerda qué se ponía encima de la mitra? Sí, una diadema que decía Santidad a Jehová. El Señor nos dice que no pequemos. No, Él sabe que somos carne, que somos polvo y que pecamos.
pero venimos y nos confesamos y nos arrepentimos. Y no nos quedamos ahí revolcándonos en el fango porque sí, soy un ladrón, soy un drogadicto, soy una mentirosa, soy una idólatra, No me quedo ahí, pues eso es lo que yo sé hacer y ahí sigo. No, el Señor nos da libertad y nos lava y ahora te dice, santifícate, apártate de eso, como hablaba Daniel al principio. Y te empiezas a apartar de toda esa inmundicia. Santidad a Jehová. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, y mire la amonestación, que es más de ánimo. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simples. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¡Wow! En un día quitó el Señor todos los pecados. En un día los clavó esa acta de los decretos que estaba en nuestra contra. Yo no había nacido y Él ya lo había hecho. ¡Wow! Gloria a Dios. Así que Dios le habla también a Josué. Esto se lo dice a través de Zacarías, pero también lo hace a través de Ageo. Vamos a ver Ageo. Ageo 1, un poquitico más atrás. Es un libro anterior, Ageo 1 y 2, dice. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día, mira qué santitud, día, mes, año, todo. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, ¿y a quién? A Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? O sea, la gente, ¿se acuerdan que les dije que se había parado la obra? Y bueno, sí, ya no nos dejan construir, pues se paró la obra. Ahora vamos a dedicarnos a lo nuestro. Mi casa, que sea la más lujosa, la más bonita, aprovecharon las maderas que ya habían traído y todo para hacer sus buenas casas. El Señor, no es tiempo de reconstruir mi casa. Qué bien, ¿no? Luego, yo los invito a que lo lean todo, pero vamos a leer más hacia el final, versículos del 12 al 15. De ahí mismo de Ageo 1, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Porque el Señor les va a hablar cosas, ¿cierto? Y dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ven que sí, en unos libros dice Jesúa, en otros Josué, pero es hijo de Josadac, sumo sacerdote. No es Jesúa, hijo de Cadmiel, el levita. Para el hijo de Josadac es esta profecía. Y sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Les faltaba un tironcito de orejas. Están muy ocupados trabajando para el aquí, para el ahora, carro, casa, beca, coche, hijos, carreras. ¿Está mal eso? No.
pero enfócate también en la reconstrucción del templo, en trabajar para la obra del Señor. Que sí, que a la par que tú estás criando hijos y mandándolos a estudiar, también crezcan en el temor de Dios. Que allá en lo que sea que estés trabajando, todo lo que estás haciendo, sea para la gloria de Dios. Que nuestra mentalidad de cristiano solo sea el domingo aquí de 11 a 1, martes de 6 a 7 y media, y un sábado que tenemos las mujeres, y un sábado que tenemos los matrimonios, y un día que se reúnen los jóvenes. No, es día a día. Haga lo que haga, vaya donde haya, hable lo que hable, para la gloria de Dios. Amén. Ocupándonos en esa construcción del templo. Amén. Amén. Y luego el Señor le dio otra visión a Ageo 2, en el capítulo 2, del versículo 1 al 9. Como a los 50 días más o menos. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? Claro, sí vinieron ancianos que habían conocido el templo, habían visto lo maravilloso que era el templo de Salomón. Y lo que hay ahora, pues no se le compara. Y eso va a traer tristeza al corazón de ellos. Y dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, esto no es comparable, esto no es nada para lo que era el templo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Y hubo otro Josué al que se le dijo también, esfuérzate, ¿cierto? Y sé valiente, mira lo mismo. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. O sea, les está haciendo memoria, yo soy ese mismo Dios todopoderoso, que hice todos esos portentos en Egipto, que le dio 10 razones a Faraón para dejar ir a su pueblo, y como le hizo falta, aún le dio una 11 y ahí lo dejó, lo puso a beber agua y todo, por si no le había entrado. El Señor le está recordando, yo soy ese mismo Dios todopoderoso, que los sacó de Egipto, los traje también de Babilonia, sigo teniendo poder y estoy con ustedes. O sea, ¿qué más quieren? Esta gente. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Están pasando cosas en nuestra vida que nos llenan de temor? Sí, pasan a diario cosas que nos llenan de temor. Pero este mismo Dios, hacedor de portentos y de maravillas, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Él es el yo soy. Él es el Dios eterno. Él no varía. Su poder no se ha desgastado. Sigue tan intacto. Amén. Amén. Porque así, versículo 6, así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, ¡ay, qué día glorioso!, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, el que pelea por nosotros. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¡Wow! ¿Cuánto anhelamos, cierto, este día? Que el deseado de las naciones, nuestro deseado, nuestro renuevo, llegue. Y sí, tal vez el pueblo se estaba lamentando, no, es que el templo no es nada comparado con el de Salomón, ni aun el de Herodes será nada comparado con el que el Señor va a hacer
Wow. Día glorioso. Así que este es un mensaje de aliento. Como ya les dije, a pesar de que el nuevo templo no tenía la suntuosidad del de Salomón. Y la gente se había desanimado, tenían depresión espiritual, porque claro, lo que nos anima es lo que vemos, ¿no? Ay, pero es que eso se ve tan esmirriado. No, pero Jehová está siempre cerca de las dudas y debilidades de los suyos. Nos anima recordándonos el pasado y anunciándoles un futuro lleno de gloria. Cuando el Mesías, Señor de todo, viniese al templo, esto apunta a su segunda venida. Esto apunta a su segunda venida. Esta profecía de Ageo. Y hay más. Zacarías tuvo la visión. Bueno, ya lo leímos en Zacarías 3. ¡Wow! ¿Quién no quiere ya que llegue ese día glorioso? No, Señor, espera, que es que me faltan 19 años de hipoteca. Y es que ¿qué me importa a mí si acabo de pagar la hipoteca o no? Que venga el Señor ya. Amén, amén. ¿Qué me importa? Ay, no, Señor, espere, que es que yo todavía no tengo ni novia. No, ¿qué importa que es una novia comparada? O no, todavía no Miguel, todavía no me he casado. No, que es nada, que es una Lea. Al lado de la venida del glorioso, del deseado, del renuevo, ¿cierto? Wow. Y así como leímos en Zacarías, está ahí Satanás acusándonos. Satanás está continuamente ahí desalentándonos y acusándonos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él intercede por nosotros. Es un mejor sumo sacerdote. Jesucristo es un mejor sumo sacerdote. Es el título. Que con un solo sacrificio ya limpió nuestras vestiduras. ¿Sí o no? Amén. Amén. Y cuando lean Hebreos van a ver que es un libro que todo el tiempo está diciéndonos que Jesús es ese sumo sacerdote. Muchos textos. Vamos a leer solo dos. Hebreos 4. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque los sumos sacerdotes no traspasan los cielos, ¿cierto que no? Pero este que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Si decimos ser cristianos, estemos ahí firmes, ¿vale? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, en su forma de hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado, dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pueblo no tenía ese privilegio. Jesús era el que cargaba ahí con el pecado de todos. Por eso Satanás estaba ahí, que lo veía más inmundo que inmundo y acusándolo. Y nosotros tenemos ese privilegio de venir diariamente, las 24 horas del día. No los 3 minuticos que oramos el martes, que algunos nos extendemos más y ay, es que está un poquito el tiempo. No, 24 horas al día, 365 días al año tenemos para acercarnos a ese lugar santísimo. Y vamos a leer un otro, Hebreos 7, 22 al 28, pero ya les digo que Hebreos está lleno de que Jesús es el sumo sacerdote. Hebreos 7, 22 al 28 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, claro, debido a que por la muerte
No podían continuar, tiene su lógica, pues si colgaban los guayos, pues no podían seguir, tenían que relevarlos. Mas o sea, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, nos acercamos a Dios a través de su Hijo, a través del sumo sacerdote que atravesó los cielos, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que Satanás acusándonos. ¿Y quién está intercediendo por nosotros? ¿Por qué le damos más importancia a lo que Satanás pueda decir o hacer? Apocalipsis dice que él termina ardiendo. Ya está vencido. Solo está dando coletazos. No nos dejemos arrastrar. Porque sí es verdad que la palabra dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y muchos apostatarán de la fe. Hermanos, es mi oración que ninguno del Shaddai corra ese camino. Wow. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Claro, cualquier sumo sacerdote primero tenía que hacer un sacrificio. Y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque él era el Cordero perfecto. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. ¿No les parece de ánimo, hermanos, todo esto que hemos leído? Amén. ¡Wow! Entonces que nosotros podamos ser ejemplo para nuestras generaciones. Sí, de aquí para atrás hice barbaridad de cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de hoy? Es lo que cuenta. ¿En qué voy a dejar que Dios me transforme, que Dios me moldee? Ser ese barro que no grita, no quiero oreja, no quiero, ¿cómo se llama la jetica que tiene la jarra? No quiero pico, no dice nada la jarra. El barro no dice ni mu. Simplemente está ahí dejándose moldear. El barro no está gritando, yo quiero mentir, yo quiero fornicar, yo quiero ver pornografía. No. El barro se deja moldear. El Señor le dice al barro, no fornicarás, no mentirás, no adulterarás. Y no lo hace. ¿No? ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Ay, porque es que ese Dios tan dictador es que no nos deja disfrutar. Ah, pues ve y disfruta. A ver las consecuencias que vas a traer a tu vida. Las ansiedades, los dolores de cabeza, los sufrimientos que te vas a acarrear. Tú mismo. Ahí es donde el Señor va a ser así. Yo te lo estoy diciendo por tu bien, porque te amo. Entonces, anhelemos eso. Ser a partir de hoy esa nueva criatura. Que el Señor dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí o no? Amén. Si estamos en Cristo, porque si no estamos en Cristo, si nuestro sumo sacerdote no es Cristo, pues déjenme decirles que tal vez el Señor escucha al acusador y te va a llegar el día de angustia, tú solito, pero el que quiera, acérquese confiadamente al trono de la gracia para hallar la ayuda, el oportuno socorro. Wow. Sea la que sea la dificultad que estemos atravesando, Él es el Jehová de los ejércitos, como lo leímos varias veces en Zacarías. Jehová de los ejércitos que pelea todas y cada una de nuestras batallas. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Bendito y amadísimo Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, te doy muchísimas gracias,
por tu palabra, Señor, que ha sido de tanto aliento, Señor, para mi vida. Porque sí es verdad, Señor, que muchas veces dejo que el acusador venga y esté ahí chinchándome. Y soy una tonta que a veces lo oigo. Perdóname, Señor. Pero gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio maravilloso de poder venir al trono de la gracia, Señor, y saber que puedo acceder porque tu Hijo, el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto, ya me lavó de toda mi iniquidad, de toda mi maldad, Señor. Tengo la confianza plena de que tú nos estás escuchando, Señor. Yo te ruego por esta tu congregación El Shaddai, Señor, que todos podamos apartarnos, como decía esa diadema, Señor, sobre la mitra, santidad a Jehová, porque es para nuestro bien, porque santidad a Jehová no es porque te va a hacer más grande, tú eres Dios, tú eres excelso, tú eres sublime, nada de lo que yo haga o deje de hacer ni te hace más Dios ni menos Dios, tú eres el yo soy. Pero es para nuestro bien, Señor, es para nuestro beneficio, Dios. Ayúdanos, Señor, a dejarnos moldear por ti, por tu palabra. Gracias por todas estas personas que nos han antecedido, Señor. Y mi Dios, porque sí, mi nombre no está escrito aquí en este libro, en esta Biblia, pero está escrito en el libro de la vida, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por amarnos, por enviar a tu Hijo, Señor, a pagar en esa cruz por toda mi maldad. Gracias porque ya tú no me ves con esas ropas viles, Señor, como Satanás quería que tuvieras a Jesús, Señor, sino que ya nos ves, Señor, con vestiduras limpias, que tú nos has lavado. Te ruego, mi Dios, que bendigas a todos y cada uno de los que esta mañana están aquí, Señor, y de los que van a escuchar esta grabación, Señor. Padre, que todos anhelemos agradarte, mi Dios. Que todos anhelemos servir para tu templo, Señor. Allá donde sea que tú nos pongas, mi Dios. Para la gloria, honra y alabanza de tu precioso nombre. Bendice, Señor, a nuestros pastores, Señor, guárdalos allá donde están, Dios de los cielos, protégelos, ábreles puertas, Señor, dales gracia donde ellos se hallan. Bendice también a nuestros hermanos que están de viaje, Señor. Levanta, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos, Padre Celestial. Tú eres Jehová Rafa, el sanador, Señor. Yo sé que tú los puedes sanar, pero también sé que estamos en un mundo caído, Señor, donde estos cuerpos se enferman, se degradan y mueren, Señor, y eso no te hace menos Dios. Simplemente se confirma que la paga del pecado es muerte. Gracias, mi Dios, por toda tu palabra, Señor, que es de tanto ánimo, Señor. Bendícenos, pues, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que, pues nada, a los de YouTube, Dios les bendiga. Y si el Señor no ha venido antes, si nuestro deseado, si nuestro renuevo no ha llegado de aquí a la semana que viene, pues más. Dios les bendiga.